Buenas tardes, profesora, compañeros. A continuación vamos a poner el tema evaluación de colecciones. Somos el grupo número 8. Está conformado por nuestras compañeras Aleida Pérez, Ana Parra Salazar y mi persona, Betsy Navas. Al hablar de evaluación de colecciones, estamos haciendo referencia a un punto de comparación, ya que por medio de esto podemos determinar la cercanía o la lejanía de las colecciones en los servicios que prestan las unidades de información. La calidad de las colecciones determina en gran parte en la calidad de la biblioteca y su evaluación se realiza mediante un instrumento valioso para toda unidad de información y es propia de su política luego que la confrontamos con los resultados de la evaluación de colecciones con la política de la unidad de información. Allí sabremos si los refuerzos por reunir la colección adecuada están bien encaminados al objetivo que queremos lograr o no. Para realizar el proceso de evaluación de colecciones se utilizan métodos que pueden ser simples, estimaciones, hasta un análisis estadístico. Las técnicas de análisis pueden basarse en la colección o el uso de esta y el usuario con una metodología cuantitativa y cualitativa. Debemos tener en cuenta que ningún método por sí solo debe establecer hasta qué punto una colección es valiosa en sí misma o adecuada para los usuarios. Es necesario constatar los resultados mediante otro tipo de métodos. Las técnicas basadas en la colección examinan el tamaño y el incremento de la profundidad, la amplitud, la diversidad, el equilibrio y la cobertura. En estas se pueden incluir las listas, catálogos, controles, bibliografía y exámenes de materiales que se realizan en el proceso mediante la compilación de estadísticas. Las técnicas basadas en el uso y usuario nos orientan hacia qué se está usando en los materiales, con qué frecuencia se usan y qué expectativas tienen. La clase de estudios que se centran en quien usa la colección y el método que desea usar, cómo debería usarla. Los estudios y los usuarios incluyen estadísticas de circulación en situ y acceso a los recursos electrónicos. Las investigaciones, sobre todo en el fracaso de los usuarios frente a la localización y obtención del material a nivel local o a través de préstamos interbibliotecarios. Los métodos cuantitativos se computan durante los títulos, volúmenes, los préstamos, y estos incluyen los préstamos que se hacen interbibliotecarios, las transacciones con recursos electrónicos e inversión en dinero por temática o por soporte. Los métodos cualitativos son mucho más subjetivos y tienen por objetivo determinar las fortalezas y debilidades y ausencias dentro de una colección. Todo análisis que se realice en una colección requiere una buena comprensión que se mide cómo medirlo y cómo interpretar los resultados. Los métodos que se utilizan en las evaluaciones de colecciones son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. En los métodos cuantitativos nos encontramos con el tamaño, el incremento de la colección, que se establece a partir de estadísticas que se usan para comparar los fondos bibliográficos. Está el monto del aumento del presupuesto para materiales, que se compilan los montos asignados como presupuesto para todo tipo de material. En este se combinan el monto asignado y el monto del presupuesto, frente al número de ítems adquiridos, y esa cifra se podrá determinar el incremento real de todos los fondos que dispone la biblioteca para incrementar las existencias. Están los estándares y fórmulas de tamaño de la colección, donde además existen relaciones del tamaño de la colección, el número de usuarios reales que presenta y los potenciales. Hablamos de los métodos cuantitativos que son basados en el usuario y los que son basados en la colección. Los basados en un usuario encontramos las estadísticas de préstamos interbibliotecarios, las estadísticas de circulación y el uso en situ o el uso en sala y las estadísticas de disponibilidad en el estante. En los métodos basados en la colección están las listas de control, las
los estudios de verificación, los análisis de citación, los controles directos a la colección. En las listas de control, ahí nos consiste en comparar los registros del ítem con el fondo bibliotecario, como las listas de los títulos que están considerados apropiados para las temáticas. En los estudios de verificación, es una variante de las listas de control y consiste en 2 o más bibliotecas. Se comparan la nómina de la existencia con una lista preparada para el efecto. En el análisis de la citación, toma como un punto de partida los estudios de citas publicados en el análisis de citas que aparecen en documentos generados y en los usuarios de la biblioteca. En el control directo a la colección se utiliza para sacar conclusiones sobre tamaño, cobertura, valor, profundidad y una colección, sus límites temporales y la condición física de los materiales. La descripción de colección y asignación de los niveles tipo conceptos. La colección se divide en sectores que reflejan las áreas temáticas cubiertas. La mayor difusión del concepto a través del cual se determina la fortaleza y las debilidades que tiene una colección. Y también encontramos el test de las breves de fortaleza de colección, que son parte del supuesto de que el número de volúmenes o de títulos de una colección en una determinada área es el edificio, o sea, donde encontramos cuál sería la fortaleza de esa disciplina. Los métodos cualitativos basados en el usuario. Están las encuestas de opiniones de usuarios, las observaciones de los usuarios. En las encuestas de opinión de usuarios medimos el grado de la satisfacción de los usuarios. En la observación de los usuarios se registran los hechos de los comportamientos o acciones de los usuarios, las búsquedas que tienen, la utilización de la información y se formulan por la prestación de los resultados de esto. Tiene que ser un resultado homogéneo. Los grupos focales, que son un grupo pequeño, y ante esta reunión se elaboran cuestionarios cortos de manera que los participantes puedan participar activamente del debate. Saludos, profesora y compañeros. Continuando con el tema de desarrollo de colecciones, a continuación hablaremos sobre la evaluación de las colecciones de una biblioteca pública, análisis comparado con otras bibliotecas colombianas y extranjeras. La Biblioteca Luis Ángel Arango es la biblioteca seleccionada para lo que tiene que ver con la evaluación de su colección. El método y la técnica fueron las que permitieron comparar las colecciones con 3 bibliotecas universitarias colombianas, como son la Universidad de los Andes, la Javeriana de Bogotá y la Biblioteca Pública de San Francisco. La metodología, en este caso, las herramientas metodológicas utilizadas en el estudio se fundamentan en 2 métodos ampliamente conocidos. El primero es la evaluación de colecciones en sí misma y el segundo, la gestión de calidad de procesos que utiliza la técnica benchmarking. De las primeras herramientas se tomaron 2 de sus técnicas, la comparación de lista y el examen directo de la colección. De la segunda, el benchmarking, se tomaron sus principios. Esto es un proceso sistemático mediante el cual se analizan y comparan procesos y productos con organizaciones líderes con la finalidad de obtener información que pueda ayudar a la organización a mejorar su calidad y rendimiento. De acuerdo con lo anterior, se establecieron para el desarrollo del trabajo lo que denominamos unas rutas. Para estas rutas, entonces, se establecieron diversas. Una de las fases es que se realizó un análisis previo de los encabezamientos de materia que la Biblioteca de Bogotá, comprometida en el estudio, utilizaban en áreas temáticas seleccionadas. Aquí podemos ver un ejemplo en este cuadro, donde están todos los encabezamientos de materias utilizadas para cada una de las áreas correspondientes.
Con el producto se elaboró una lista única de encabezamiento de materia que se sometió a decisiones y aprobaciones directas de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Paralelamente se realizó una prueba para evaluar la capacidad real para acceder por internet a las colecciones de cada una de las bibliotecas incluidas en el estudio. Esta exploración permitió conocer que era posible el acceso y la recuperación de los registros por encabezamiento de materia. Teniendo en cuenta esta seguridad, se procedió a la confección de una base de datos con registros bibliográficos de las 62 encabezamientos de materias que ya estaban definidos. La biblioteca entregó una base de datos que contenía la totalidad de libros y tesis en áreas de estudio para dar cumplimiento a lo establecido en el protocolo como tal. Además, se contó con la colaboración de la Biblioteca de la Universidad de los Andes y la Javeriana. Ambas universidades proporcionaron sus archivos en cada uno de los encabezamientos establecidos. Agregaron además con sus respectivas colecciones los encabezamientos de materia que en las áreas de estudio tenían sus bibliotecas y que no estaban contempladas en el listado remitido por el investigador. La compilación de los registros de las bases de datos de la Biblioteca Tecnológica de Monterrey, de la Universidad Industrial de Santander y Biblioteca Pública de San Francisco se realizó a través de Internet, utilizando los 62 encabezamientos definidos por el Estado. Estas revisiones aparecieron encabezamientos no previstos y en cada caso se rescataron con sus respectivas colecciones y se incorporaron en otras bases de datos separadas. Para las colecciones de cada una de las bibliotecas se creó un archivo digital que contiene los libros del año 2000 en adelante. La colección fue ordenada internamente por los 62 encabezamientos de materia. Con el conjunto de las bases de datos de cada biblioteca se conformó un archivo en Excel creado ad hoc. Este archivo permitió comparar y cruzar los encabezamientos de materia de cada biblioteca, lo que nos indicó el número de libros que cada una posee en cada encabezamiento de materia del periodo ya indicado, o sea, de 2000 en adelante. Constituida la base de datos HotDoc, se procedió a dividirla en 6 grupos. Como pueden ver en el cuadro, está lo que tiene que ver con la electrónica, redes y telecomunicación, sistemas informáticos, aplicaciones informáticas, bases de datos e Internet. El objetivo era crear un archivo de libros que se recomendaba adquirir por parte de la Biblioteca Luis Ángel. Para realizar esta selección fue necesario comparar y analizar cada uno de los 62 encabezamientos de materia, utilizando para cada caso diferentes criterios académicos y los indicadores de obsolescencia como tal. Esta base de datos preliminar de libros recomendados se cotejó con la base de datos construida por la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para ello se utilizaron el metabuscador ya mencionado, el que nos permitió descartar autores con títulos duplicados y seleccionar diferentes versiones o ediciones. El resultado fue un conjunto de archivos en Excel organizados por encabezamientos de materia. Se describió para cada uno de ellos el número de libros que posee la biblioteca. Haciendo el análisis de datos, la base de datos general que consolida el conjunto de registros de cada una de las bibliotecas. En este caso, si observamos el gráfico, ¿sí? En el número 1, la Biblioteca de Monterrey posee el 59% del total de registros existentes en las 6 bibliotecas, y que la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene un número muy similar al que posee la Biblioteca de San Francisco. En este caso, algo que es muy significativo de alguna manera para la Biblioteca Luis Ángel Arango. En el cuadro 2, en el gráfico 2, podemos observar que en el área que fueron objeto de estudio, la colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango es anterior al 2000. Eso tiene un promedio del 78.54%, la cual, por tratarse específicamente de esta área, indica que las colecciones tienen una baja actualización.
En el siguiente cuadro es un cuadro comparativo de la edad de las colecciones que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango. Como podemos ver, tiene registros hasta 1999, un total de 8.424. Los registros del 2000 al 2006 son de 2.288 y teniendo como total un registro de 10.712. A continuación vamos a mostrar lo que tiene que ver con las bases de datos, en este caso por grupos temáticos. El primer grupo es el de electrónica y son las existencias que hay de la biblioteca entre los años 2000 y 2006. Aquí podemos ver el gráfico, lo representativo que es en este caso para la biblioteca de Monterrey, ¿sí? Que es la que tiene mayor cantidad de colección. Continuamos con el grupo de redes de telecomunicaciones. En este caso podemos observar que tiene un gran porcentaje de los libros son de años anteriores al 2000. En este caso, en la tabla se puede representar cada uno de ellos. En este gráfico, teniendo en cuenta el grupo temático de redes y telecomunicaciones, también podemos ver que los registros totales por biblioteca y participación de cada una de ellas en el monto total de libros existentes. Estos son dos ejemplos de los grupos temáticos, pues obviamente dentro de las colecciones que maneja la Biblioteca Luis Ángel Arango, pues hay muchas más áreas temáticas, las cuales pues más adelante hablaremos. Bueno, ya para finalizar, pues aquí hay unas recomendaciones de adquisición. La selección tuvo en cuenta la vigencia y el equilibrio por temas con el conjunto de selección. En el cuadro pueden detallar los libros recomendados para adquirir por grupo de área, sistema, electrónica y en este caso de telecomunicación. En el caso de esta gráfica presenta el resumen de las 6 áreas de los libros recomendados por la Biblioteca Luis Ángel Arango para su adquisición. En la gráfica se pueden apreciar el equilibrio que se quiso tener al recomendar libros que contienen conocimientos actualizados. Como conclusión podemos decir que se evidenció que la biblioteca del país seleccionada para el estudio estaban en un nivel inferior en cuanto a sus colecciones a las de la Biblioteca Luis Ángel Arango. El hecho de haber comparado la Biblioteca Luis Ángel con otras bibliotecas pares y líderes presentó otras ventajas adicionales. De hecho, se encontraron al menos 2 bibliotecas pares con las que se puede confrontar sistemáticamente sus colecciones y procesos a lo largo del tiempo para analizar avances o retrocesos, compatibilidad e incompatibilidades. Igual acción podría seguir las bibliotecas colombianas que se incluyeron en el Podemos contextualizar que este mismo aspecto se ratifica que las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango es la más completa en muchas áreas de las colecciones de las bibliotecas colombianas incluidas en el trabajo. Por tanto, sus colecciones responden adecuadamente a las necesidades de las diferentes comunidades académicas y al público en general, teniendo en cuenta que estas tecnologías son de dominio de todo tipo. En cuanto a tener en cuenta lo relacionado con el material de descarte, sería bueno que se tuvieran pendientes los siguientes criterios. Descartar selectivamente los libros, en este caso que sean anteriores a 1980, descartar títulos duplicados anteriores a 1990 y descartar ediciones sobreseídas, o sea que son sustituidas por otras más completas y actualizadas. Esta fue mi intervención. De antemano, muchísimas gracias por la atención. Dios los bendiga. Continuando con el tema del grupo, también hablaremos sobre la evaluación de colecciones, los métodos y modelos basados en el argumento que nos da la doctora Ana Pérez de la Universidad de Granada. Desde hace muchas décadas han existido diferentes trabajos sobre la evaluación de colecciones, pero es necesario tener en cuenta los siguientes factores. También es necesario e importante contar con un buen manual para hacer la evaluación.
Dentro de este tema también se encuentran los principales enfoques, que son dos. Uno es el enfoque centrado en los materiales, que son las características de las colecciones, y el siguiente es el enfoque centrado en los usuarios, que hace referencia al comportamiento de las colecciones. Veremos también los métodos centrados de los materiales, los criterios que pueden ser utilizados para la evaluación de las colecciones en todo tipo de bibliotecas mediante el modelo impresionista. Respecto a los métodos, también tenemos los cuantitativos, el tamaño de las colecciones y sus siete pasos a seguir. También veremos el tamaño de la colección de acuerdo al modelo de clasificación, el cual tiene 4 distribuciones. Hace referencia al esquema de clasificación de las bibliotecas, las áreas temáticas, el departamento y el curso. Existe también la exhaustividad de las colecciones, los métodos centrados en el uso, los indicadores de uso de la colección, que hace referencia a la antigüedad, el idioma, la popularidad actual, la calidad, los métodos de distribución y promoción de los materiales y el identificador de colecciones básicas de la biblioteca. Pero también existen otros métodos para poder medir el uso, y también veremos algunas ventajas de los estudios no cuantitativos sobre el uso, que son los siguientes. Compañeros, dándole continuidad a la temática de la evaluación del desarrollo de las colecciones, en esta tarde les comentaré acerca de un punto que es fundamental dentro de esa misma evaluación, que es la metodología de la evaluación de los recursos de bibliotecas digitales, cuáles son sus parámetros e indicadores de calidad. Es importante resaltar que la metodología de la evaluación de las colecciones, en este caso de las bibliotecas digitales, se debe enfocar en aspectos relativos a los recursos tecnológicos y la web en el contexto de las bibliotecas digitales, entendiendo por biblioteca digital al portal que da acceso a la sociedad del conocimiento. Los protocolos que se establezcan para la evaluación de los recursos digitales de una biblioteca deben tener como finalidad que los profesionales puedan seleccionar recursos eficientes y eficaces para que sean de fácil acceso para los usuarios de una biblioteca digital. Es importante también tener en cuenta que la calidad de los recursos tecnológicos es cuantificable. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es cuantificable? Que se pueden valorar tanto sus elementos como las características a través del análisis de los parámetros e indicadores. El objetivo fundamental de la metodología de la evaluación de los recursos de una biblioteca digital deben estar siempre enfocados a la evaluación de las fuentes de la información digital en el contexto de la misma información científica y técnica en el ámbito espacial que supone la misma biblioteca digital. De esta manera proporcionaremos una metodología de evaluación que nace a partir de un estudio amplio de las mismas necesidades de nuestros usuarios de información, de tal manera que podamos suplir todas esas necesidades de información, de recursos tecnológicos y de la misma web, centrándonos sin embargo especialmente en dos aspectos que son característicos de esta metodología, y es precisamente la característica de las propiedades de la fuente de información digital frente a la analógica y las características de los recursos informáticos o informativos en una biblioteca digital. Dentro de las características y las propiedades de las fuentes de información de la información digital frente a la analógica podemos destacar el protocolo de la evaluación de estos recursos dentro de los parámetros de los indicadores que nosotros establezcamos, teniendo en cuenta la necesidad de la documentación científica y técnica, siendo uno de los retos más importantes para nosotros como futuros profesionales en ciencias de la información, persiguiendo más que todo un acercamiento a la normalización y a la sistematización de las fuentes y recursos tecnológicos en la Internet. Dentro de las características de los recursos informativos en una biblioteca digital podemos mencionar que estos pueden estar clasificados en dos tipos de formatos, que son los editados en formato digital como tal y los convertidos a este formato a partir de un documento textual impreso, como es en el caso de los libros, las revistas, las prensas, etc.
Vamos a llamar a todos aquellos aspectos que nos ayudan a redefinir el proceso de la misma evaluación, empezando por la selección de los recursos en el desarrollo de las colecciones. Y son precisamente aquellos que juegan un papel fundamental dentro de la metodología de la evaluación, como lo son los usuarios, las personas que laboran en la biblioteca, pese a que no estamos hablando de una biblioteca física, sino una biblioteca digital. Debe haber personal dispuesto para colaborarle a sus usuarios, los criterios y la normativa y las mismas publicaciones que aquí son cargadas para que nuestros usuarios puedan recuperar a través de la biblioteca digital. Es importante que hablemos por qué se evalúa. Se evalúa teniendo en cuenta las mismas fuentes de información para que a través de la evaluación nosotros podamos detectar los puntos fuertes y débiles de las mismas, proponiendo un mejoramiento en torno a la misma situación. Se evalúa también para ayudar a estructurar un proyecto de desarrollo para lograr un mejor posicionamiento de las publicaciones que aquí se encuentran indexadas, colgadas dentro de nuestro catálogo, y porque a través de ellos también obtenemos medios, motores de búsqueda, y finalmente nosotros como profesionales de la información también debemos evaluar para desarrollar y acrecentar la capacidad de la interlocución frente a nuestros usuarios. Es importante también tener en cuenta que la información colgada en una biblioteca virtual debe ser de fácil acceso, debe estar actualizada, su densidad debe ser un volumen, un espacio que siempre esté limitado a una fuente analógica y de fácil recuperación. Que su autenticidad sea mayor para las fuentes analógicas y una ergonomía que presuma para las fuentes digitales. Las características dentro de las fuentes de información en las bibliotecas digitales en línea van amarradas a un gran nivel de navegación y recuperabilidad, a una gran capacidad y a la hipertextualidad. Dentro de la metodología de la evaluación existen unos parámetros y unos indicadores que nos van a permitir medir la necesidad de la información que nuestros usuarios requieren. Dentro de esos parámetros, nosotros como profesionales de ciencias de la información debemos tener pendiente que existen propiedades o características del recurso a evaluar, que son las especificaciones del recurso digital, lo que se debe considerar para una característica al momento para conformar nuestros indicadores, a lo que nosotros le llamamos indicadores, y también tener presente en los medios organizativos por los que se procede a determinar la calidad del recurso digital, a lo que nosotros normalmente conocemos o llamamos procedimientos. En los mismos parámetros que nosotros medimos, es importante que existan varios indicadores para que la propiedad de la fuente digital sea considerada como una serie de elementos dentro de la evaluación que nosotros vamos a realizar a la evaluación de la colección que vamos a auditar. Es indicado evaluar y contemplar algunos elementos que son fundamentales dentro de la metodología de la evaluación de las colecciones, como es la definición de la presentación del indicador, los procedimientos, la puntuación, en fin. Podemos mencionar también que dentro de las etapas del procedimiento de la evaluación la podemos numerar en 4 grandes aspectos o en 4 grandes fases que nos van a ayudar a dar una determinada respuesta a esa misma metodología de la información, de esa misma metodología de la evaluación, y son precisamente las etapas a las que nosotros conocemos como la etapa de la definición del escenario de trabajo, la etapa de la definición de los objetivos o finalidades de la evaluación, que es aquí donde se evalúa el objetivo, el objeto a auditar, el objeto que se debe conocer, etc. Una tercera etapa a la que nosotros llamamos etapa de identificación de las fuentes de información, que vamos a evaluar. Y una cuarta y última etapa a la que nosotros llamamos etapa de la exploración sistémica de la fuente de información, que es donde el evaluador o el auditor revisa todos y cada uno de los parámetros que conforman esa misma metodología en las secciones de la micronavegación y la macronavegación de la usabilidad de las fuentes de información en la biblioteca digital. Bueno, hasta aquí nuestra participación como grupo en el tema específico de evaluación del desarrollo de colecciones. Muchísimas gracias.